Saludos, bienvenidos a la primera parte de la tercera lección de nuestro curso de razonamiento lógico matemático. Estábamos viendo, ¿verdad?, cómo construir las tablas de verdad de afirmaciones que fueran un poco más elaboradas, ¿verdad? Y habíamos visto tres ejemplos. Esta es como primer ejemplo, que aparece aquí la tabla de verdad. Esta como segundo ejemplo y esta como tercer ejemplo. Voy a darte cuarto ejemplo, ¿verdad?, para terminar con esto de ver tablas de verdad de afirmaciones un poco elaboradas, que nos piden la construcción de la tabla de la disjunción de la negación de la disjunción de P con Q con la negación de la disjunción de Q con P. ¿Ok? Bueno, fíjense, recuerde que siempre lo primero que usted hace es preguntarse cuántas afirmaciones hay envueltas. O sea, cuántas variables diferentes usted ve. Yo veo dos, la P y la Q, nada más, ¿verdad? Pues vamos a preparar aquí la P, ¿verdad?, una columna, perdón, para la P y una columna para la Q. Y ya sabemos, porque eso lo aprendimos yo en la ya, que cuando usted tiene dos afirmaciones hay cuatro posibilidades que se llaman casos. El caso 1, el caso 2, el caso 3 y el caso 4, ¿verdad? Y los cuatro casos son, primero, que las dos afirmaciones sean ciertas. Segundo, que la primera afirmación sea cierta y la segunda sea falsa. Tercero, que la primera sea falsa y la segunda sea cierta. Y finalmente, que ambas afirmaciones sean falsas. Esos son los cuatro casos que hay y se hacen siempre, se colocan siempre en ese orden. Cierto, 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 falso, falso, cierto, falso, falso. Y entonces empezamos a ver lo que nos pide, ¿verdad?, lo que nos está indicado en la afirmación para la cual queremos construir la tabla de verdad. Bueno, primeramente nos piden que busquemos la negación de la disjunción de P con Q. Así que como quiero buscar la negación de esto, tengo que ver primero qué es esto, para entonces después ver los valores de verdad de la negación de eso, ¿verdad? Así que fíjense que lo primero que vamos a hacer es buscar aquí o colocar aquí la disjunción de P con Q. Y una vez tengamos eso, entonces buscamos la negación de eso, ¿verdad? La negación de la disjunción de P con Q. Luego nos piden, ¿verdad?, buscar la disjunción de eso, que ya lo tenemos aquí, con esto. Pero esto fíjense que es la negación de la disjunción de Q con P. Así que primero tendremos que buscar la disjunción de Q con P para entonces buscar la negación de eso, para entonces buscar la disjunción de esto, que ya lo tengo aquí, con esto, que me resultará aquí, por aquí en algún sitio, ¿verdad? Así que ahora buscaremos, ¿verdad?, la disjunción de Q con P. Y entonces voy a borrar aquí, porque esta tabla nos va a salir bastante larga. Ahora, ya que tenemos, ¿verdad?, la disjunción de Q con P, pues ahora buscamos la negación de eso. La negación de eso, ¿verdad?, de la disjunción de Q con P. Y finalmente, mire, como ya tenemos esto, mírelo aquí, y esto, mírelo aquí, puedo buscar la disjunción de ellas dos. O sea, la disjunción de esto, negación de la disjunción de P con Q, de P con Q, disjuntado con la negación de la disjunción de Q con P. ¿Okay? Bien, ahí tenemos, ¿verdad?, todas las columnas que necesitamos. Y recuerde que las vamos haciendo, ¿verdad?, y encabezando según vayamos leyendo lo que nos pide la afirmación, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué valores de verdad van en esta columna. Pues fíjense, nos están pidiendo aquí la disjunción de P con Q. Y recuerde que una disjunción es cierta cuando por lo menos una es cierta, ¿verdad? Pues cuando hicimos la tabla de la disjunción de P con Q vimos que eso ocurría en estos primeros tres casos, ¿verdad? Fíjense que aquí las dos son ciertas, así que por lo menos una es cierta. De hecho, las dos son ciertas. Aquí también era cierta, una es cierta. Y aquí una es cierta, ¿verdad? Así que esos primeros tres casos, la disjunción de P con Q es cierta. Repetimos, porque en los tres casos por lo menos hay una de las dos ciertas, ¿verdad? P y Q, mire, por lo menos aquí hay una cierta. De hecho, las dos. Aquí por lo menos hay una cierta, aquí por lo menos hay una cierta. En este cuarto caso no hay ninguna cierta, pues ahí la disjunción de ella será falsa, porque no hay ninguna de las dos que sea cierta, ¿verdad? Ahora nos piden la negación de eso, ¿verdad? Recuerden que la negación de una afirmación tiene los valores contrarios, los valores de verdad contrarios a los que tiene la afirmación. Así que si voy a buscar la negación de esto que está aquí, sus valores de verdad, pues serán los valores contrarios a esto, ¿verdad? Si la disjunción de P con Q, mira aquí, es cierta, su negación será falsa. Si la disjunción de P con Q, mira aquí, es cierta, su negación será falsa. Si la disjunción de P con Q, míralo aquí, es cierta, su negación será falsa. Y si la disjunción de P con Q, míralo aquí, es falsa, su negación será cierta. Pues estos son los valores de verdad de esta afirmación. Ahora buscamos los valores de verdad de la disjunción de Q con P. Bueno, pues ahora vamos a ver. Esto será cierto si por lo menos una de las dos es cierta. Pues mire, aquí por lo menos una de las dos es cierta. De hecho, las dos son ciertas, ¿verdad? Fíjense, nos fijamos otra vez en estas columnas, ¿verdad? Que nos están pidiendo Q con P. Usamos estas dos columnas. Aquí por lo menos una es cierta.
pues esto va a ser cierto. Aquí por lo menos una es cierta, pues la disjunción de ellas va a ser cierta. Y aquí ninguna es cierta, pues aquí va a ser falsa, ¿verdad que sí? Y ahora finalmente, no más finalmente todavía, ahora buscamos la negación de esto, ¿verdad? Porque eso es otra cosa que necesitamos, la negación de la disjunción de Q con P. Pues si disjunción de Q con P es cierta, su negación será falsa. Si la disjunción de Q con P es cierta, en el segundo caso su negación será falsa. Si la disjunción de Q con P en el tercer caso es cierta, su negación será falsa. Y si la disjunción de Q con P en el cuarto caso es falso, su negación será cierta. Siempre lo contrario de lo que es la afirmación original, ¿verdad? Porque estamos buscando la negación. Y ahora finalmente, sí tenemos que buscar la disjunción de estas dos cosas. Recuerde que esta la tenemos aquí, miren aquí, la negación de la disjunción de P con Q. Y esta la tenemos aquí, miren, la negación de la disjunción de Q con P, ¿verdad? Y como es una disjunción, será cierta cuando por lo menos una sea cierta. Pues vamos a ver. En el primer caso, ninguna es cierta. Pues falso. En el segundo caso, ninguna es cierta. Pues falso. En el tercer caso, ninguna es cierta. Pues falso. Y en el cuarto caso, mire, esta con esta, ¿verdad? Que somos las que estamos usando. Las dos son ciertas. Pues sí, por lo menos una es cierta porque de hecho las dos son ciertas. Pues estos son los valores de verdad de esta afirmación que nos daban para construir su tabla de verdad. Pues ahí tenemos esos 4 ejemplos. Vamos a ver esta definición. De hecho son 2. Dice, una afirmación que sea cierta en todos sus posibles casos se llama una tautología. Si 2 enunciados, que recuerden que podía haber dicho afirmaciones también porque es sinónimo, afirmación y enunciado son sinónimos, ¿verdad? Tienen los mismos valores de verdad en todos sus casos correspondientes, se llaman equivalentes. Equivalentes, ¿ok? Bien, lo puse así porque no quiero borrar esas tablas. Bien, por ejemplo, vamos a poner aquí, tenemos un pequeño espacio, los ejemplos. Bueno, fíjese, vamos a ver si encontramos un ejemplo entre esas 4 afirmaciones, entre esta que está en el primer ejemplo, esta que está en el segundo, esta que está en el tercero y esta que está en el cuarto. Vamos a ver si entre ellas encontramos una tautología. Tautología, ¿ok? Bueno, pues fíjense que para hacer una tautología, la afirmación tiene que ser cierta en todos sus posibles casos. Pues mire, la primera afirmación que teníamos, que era esta, esa afirmación fue cierta en todos sus posibles casos, que eran 4 casos, ¿verdad? Así es que esta afirmación del primer ejemplo es un ejemplo de una tautología, ¿ok? Primero, la afirmación en el ejemplo, en el primer ejemplo anterior, ¿verdad? En el primer ejemplo anterior, que repito fue este, ¿ok? Este que está aquí, esta afirmación, que era la que estaba en el primer ejemplo, para yo construir la tabla de verdad, es una tautología porque repetimos, mírenlo aquí, todos los valores de verdad de ella, en todos sus posibles casos, que eran 4, resultó ser cierta, ¿ok? Esta definitivamente no, ¿verdad? Porque no todas sus afirmaciones, sus casos, no es cierta en todos los posibles casos. Esta tampoco. Y esta tampoco, ¿verdad? Así que la única de las 4 que es tautología es esta, que las que nos daban el primer ejemplo. Como no me cabe aquí, voy a borrar aquí, pero ya recuerde que esa tabla la teníamos copiada, ¿verdad? Y la habíamos dejado aquí para apreciar que era una tautología. Porque todos sus valores, ¿verdad?
de verdad son ciertos. Así es que podemos borrarla, ¿verdad? En el primer ejemplo es una tautología. ¿Ok? Bien. Segundo ejemplo. Vamos a ver si encontramos, ¿verdad? Esa fue la única tautología que encontramos. A ver si encontramos dos afirmaciones que sean equivalentes. Vamos a ver. La primera era cierta en todos sus casos, ¿verdad? Pero fíjense que ninguna de las otras es cierta en todos sus posibles casos. Así que fíjense que la primera no era equivalente a ninguna de las otras, ¿verdad? Porque para ser equivalente a esa primera, que era una tautología, teníamos que encontrar una tautología, ¿verdad? Que tuviera también 4 casos y los 4 casos fueran ciertos. No lo hay. Vamos a ver si esta es equivalente a alguna de estas. Vamos a ver. ¿Tiene esta los mismos valores de verdad de esta? No. Valores de verdad correspondientes, ¿verdad? Porque mire, en el primer caso de esta afirmación es cierta. En el primer caso esta afirmación es falsa. Pues ya, esta no es equivalente con esta. Vamos a ver si es equivalente con esta. Tampoco, porque miren, en el primer caso esta afirmación es cierta. En el primer caso, el correspondiente, esa afirmación es falsa. No son equivalentes. Esta no es equivalente ni a esta ni a esta. Vamos a ver si estas dos es equivalente a esta. Pues mire, en el primer caso las dos son falsas. Vamos bien. En el segundo caso correspondiente, ambas son falsas. En el tercer caso correspondiente, ambas son falsas. Y en el cuarto caso correspondiente, ambas son ciertas. Así que fíjense que tienen, mire, los mismos valores de verdad correspondientes. ¿Se fijan? Falso y falso aquí. Falso y falso aquí. Falso y falso aquí. Cierto y cierto aquí. Así que estas dos afirmaciones, la que está en el ejemplo 3 y la que está en el ejemplo 4, son equivalentes. Observe que los enunciados en los ejemplos 3 y 4 anteriores son equivalentes. Repetimos, el primer caso, tenemos una tautología. ¿Por qué? Porque todos los valores de verdad de esa afirmación en el primer ejemplo eran ciertos, así es que era una tautología. Y entonces los ejemplos, hasta las afirmaciones en el ejemplo 3 esta y en el ejemplo 4 esta, son equivalentes porque tienen los mismos valores de verdad correspondientes. ¿Se fijan? En los casos correspondientes. Muchos estudiantes se confunden y dicen, bueno, este tiene 3 falsos y un cierto, este tiene 3 falsos y un cierto, y este tiene 3 falsos y un cierto. Pues son equivalentes las 3. No, porque a pesar de que esta también tiene 3 falsos y un cierto, igual que esta, 3 falsos y un cierto, 3 falsos y un cierto, no son iguales esos valores de verdad en los casos correspondientes, ¿ves? Porque el cierto que está aquí en el primero viene a estar cierto acá en el cuarto, ¿verdad? Así que fíjense que no tienen los mismos valores de verdad en los casos correspondientes. Esa palabrita es bien importante, correspondientes, ¿ok? Muy bien, pues vamos a ver este otro ejemplo, número 3. Dice así, el número 3. Demuestre que las afirmaciones la negación de la conjunción de P con Q y la disjunción de la negación de P con la negación de Q son equivalentes. ¿Sí? Repetimos. Yo quiero demostrar que la negación de la conjunción de P con Q y la disjunción de la negación de P con la negación de Q son equivalentes. Bueno, ¿cuándo es que dos afirmaciones son equivalentes? Cuando tienen los mismos valores de verdad en todos los casos correspondientes. Así que usted diría, bueno, pues yo tengo que hacer una tabla de verdad para este y una tabla de verdad para este y hacer lo que hice aquí. Comparar la última columna, ¿verdad?
a ver si tienen los mismos valores de verdad en los casos correspondientes como ocurrió aquí, para decidir que esta afirmación y esta afirmación eran equivalentes. Muy bien pensado. Una tabla de verdad para este y una tabla de verdad para este. Pero usted verá que cuando usted tiene ese tipo de problemas, que usted quiere demostrar que dos afirmaciones son equivalentes, con que haga una tabla es suficiente, porque en la misma tabla puede hacer las dos columnas, tanto para esta como para esta. Vamos a ver. Bueno, ¿cuántas afirmaciones yo veo en las dos afirmaciones que tengo que investigar? Dos, porque son la P y la Q. ¿Ves? La P y la Q. Pues entonces hacemos dos columnas, una para la P y una para la Q. Y ya sabemos que cuando tenemos dos afirmaciones hay cuatro posibilidades que recogemos en cuatro casos, ¿verdad? El caso 1, el caso 2, el caso 3 y el caso 4, que ya sabemos que son los mismos siempre. El primer caso, ambas ciertas. El primer caso, la primera cierta y la segunda falsa. El tercer caso, la primera falsa y la segunda cierta. Y el cuarto caso, ambas son falsas. Bueno, yo tengo que buscar primero, ¿verdad?, la negación de la conjunción de P con Q. Pero para yo poder buscar la negación de la conjunción de P con Q, tengo que ver primero la conjunción de P con Q. Así es que eso es lo primero que hacemos, ¿verdad? La conjunción de las afirmaciones, perdónenme, P y Q. Luego tenemos que buscar la negación de eso. Pues ahora sí, ya que tenemos eso, ahí que vamos a tener sus valores de verdad, pues ya podemos buscar la negación de eso, ¿verdad? La negación de la conjunción de P con Q. Luego fíjese que tengo que buscar la disjunción de la negación de P con la negación de Q. Pero antes de poder buscar la disjunción de esas dos cosas, tengo que tener esas dos cosas, que no las tengo en las columnas, ¿verdad? Así que buscamos primero aquí la negación de P, luego la negación de Q, y finalmente buscamos la disjunción de la negación de P con la negación de Q. ¿Okay? Y entonces después finalmente tenemos que fijarnos en esta columna y en esta. Porque yo estoy viendo a ver si los valores de verdad de esta, que van a estar aquí, en esta columna, son los mismos correspondientemente a los valores de verdad de esta otra que la coloqué aquí. Usted trate en su libreta de hacer esto, no así arriba y abajo, sino hacerlo horizontal, ¿verdad? Yo lo hice así porque no me cabía. Muy bien, pues vamos a ver. Vamos a ver los valores de verdad de la conjunción de P con Q. ¿Cuándo es que la conjunción de dos afirmaciones es cierta? Cuando las dos son ciertas, ¿se acuerdan? Eso ya lo tienes que ir aprendiendo de memoria. ¿Y en cuáles casos de esos cuatro que tenemos para la P y la Q, las dos son ciertas? En el primero nada más, ¿lo ves? Fíjese que de ahí en adelante no son las dos ciertas. Así que en el primer caso nada más, recuerden, cuando la conjunción de dos afirmaciones es cierta. De ahí para abajo, como no son las dos ciertas, será falso. Aquí nada más hay una cierta, aquí nada más hay una cierta, aquí ni siquiera hay una cierta. Así que donde único es cierta en la conjunción es en este primer caso donde las dos son ciertas, ¿verdad? Ahora buscamos la negación de eso, ¿verdad? La negación de la conjunción de P con Q. Y recuerde que los valores de la negación de una afirmación son contrarios a los valores de la afirmación. Así que si esta afirmación, mírala aquí, es cierta, su negación es falsa. Si esta afirmación, mírala aquí, es falsa, su negación será cierta. Si esta afirmación es, mírala aquí, es falsa, su negación es cierta. Y si esta afirmación, mírala aquí, es falsa, su negación es cierta, ¿ok? Muy bien, pues ahí tenemos los valores de verdad de la negación de P con Q, ¿verdad? Los contrarios de la negación de la disconjunción de P con Q. Los contrarios a la que tiene la conjunción. Cierto, falso, falso, cierto, falso, cierto, falso, cierto. Ahora vamos a colocar aquí la negación de P, ¿verdad? Los valores de la negación de P. Nos fijamos en la P, porque vamos a poner aquí la negación de P, ¿verdad? Pues si la P originalmente es cierta, la negación será falsa. Si la P originalmente es cierta, la negación será falsa. Si la afirmación P originalmente es falsa, su negación será cierta. Y si la afirmación P originalmente es falsa, su negación será cierta. Pues estos son los valores de verdad de la negación de P. Los contrarios, los valores contrarios, lo que tenga la P. ¿Ves? Cierto, falso, 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 cierto y falso, cierto. Bien, entonces, vamos a ver los valores de la negación de Q. La negación de Q, ¿verdad? Pues serán los valores contrarios los de la Q que están aquí, ¿verdad? Nos fijamos ahora en esta columna porque estamos buscando los valores de la negación de esos valores de la Q. Pues si en el caso 1 la Q es cierta, la negación será falsa. Si en el segundo caso la Q es falsa, la negación será cierta. Si en el tercer caso la Q es cierta, la negación será falsa. Y si en el cuarto caso la Q es falsa, la negación será cierta. Pues esos son los valores de verdad de la negación de Q. ¿Okay? Y ahora vamos a buscar la disjunción de la negación de P con la negación de Q, ¿verdad? Ah, perdón, fíjese. Ajá, exacto. La negación de P con la negación de Q, que es la otra que tenemos que buscar. Bueno, pues vamos a ver.
La negación de P con la negación de Q. Disjunción. ¿Cuándo es que una disjunción es cierta? Cuando por lo menos una es cierta. Pero ahora nos tenemos que fijar en estas dos columnas, la de la negación de P y la de la negación de Q, ¿verdad que sí? Porque esas son las dos que nos piden, la disjunción de esas dos, ¿ves? No tenemos que ir a la P ni a la Q, sino la negación de P que la tengo aquí, disjunción con la negación de Q que la tengo aquí. Recuerde cuando por lo menos una es cierta. Pues mire, aquí las dos son falsas, pues ninguna es cierta, falso. En el segundo caso, mire, por lo menos una es cierta, pues esto va a ser cierto. En el tercer caso, mire, una es cierta, pues esto va a ser cierta porque por lo menos una tiene que ser cierta. Y en el último caso, será cierta la disjunción porque por lo menos una es cierta. De hecho, las dos son ciertas. Bueno, pues ahora, recuerde que yo estoy tratando de ver más bien demostrar, que las afirmaciones de la negación de la conjunción de P con Q, que los tenemos aquí en sus valores de verdad, es equivalente a la disjunción de las negaciones de P con la negación de Q, ¿verdad? Que las tenemos aquí. Pues, ¿qué tenemos que hacer ahora? Como marqué aquí, comparar los valores de verdad de esta, que está aquí, sus valores de verdad, con esta, los valores de verdad de esta, que están aquí. Mírenlos aquí. Si son los mismos en los casos correspondientes, son equivalentes. Pues mire, primer caso, esto es falso y esto es falso. Vamos bien. Segundo caso, esto es cierto y este en segundo caso también es cierto. Tercer caso, este es cierto y en el tercer caso este también es cierto. Y en el cuarto caso, mire, este es cierto y este es cierto. Así que fíjese, los valores de verdad en los casos correspondientes son iguales, ¿ok? Así que por lo tanto, efectivamente, esta afirmación, que la tenemos aquí, sus valores de verdad, y esta afirmación, cuyos valores de verdad los tenemos en esta otra columna, son, mírelos, equivalentes. Y fíjese que logramos hacerlo en una sola tabla. No tuvimos que investigar, ¿verdad? Así es que de las columnas correspondientes a esas dos afirmaciones, márquelas así, ¿verdad? Con una flechita para que usted sepa cuáles son las columnas en las que me tengo que fijar, pues notamos que ambas afirmaciones son equivalentes. Si acabamos de indicarlo aquí. De los valores en las columnas para ambas afirmaciones, concluimos que efectivamente son equivalentes. ¿Qué es lo que nos pedía el problema, verdad? Bueno, este cuarto ejemplo que dice determine si la negación de la disjunción de dos afirmaciones es equivalente a la conjunción de sus negaciones. ¿Okay? Bien, este es el cuarto ejemplo. Lo leemos otra vez. Determine si la negación de la disjunción de dos afirmaciones es equivalente a la conjunción. ¿Okay? Bueno, vamos a ver primeramente la diferencia en la instrucción que hay aquí con la instrucción que hay aquí. Fíjense que aquí le decían demuestre que esas dos afirmaciones son equivalentes. Cuando dice que demuestre, eso quiere decir que efectivamente las dos afirmaciones son equivalentes. Así que cuando usted lo haga, tienen que salirle los mismos valores de verdad en ambas columnas de las afirmaciones correspondientes que estoy investigando, ¿ok? Ahora, si le dice determine, usted de antemano no sabe si van a ser equivalentes o no. Tiene que hacer la tabla y puede ser que les hagan equivalentes, puede ser que no. Repito, si le dice demuestra que son equivalentes, ya usted sabe que sí son equivalentes y es cuestión de verificarlo, ¿verdad? Le puede decir demuestre o verifique, ¿sabe? Ahora, si le dice determine, puede ser que sean equivalentes, puede ser que no. Tiene que hacer la tabla y ver, ¿ok? Claro que también tiene que hacer la tabla y verificar, confirmar que o demostrar que efectivamente tienen los mismos valores de verdad en los casos correspondientes, porque nos decía que demostráramos que era así, ¿ok? Pero cuando pide determine, pues usted de antemano no sabe si le van a salir equivalentes o no. Lo tiene que investigar igual que investigo aquí, ¿ok?
Pero de aquí usted sabe que tienen que salirle iguales los valores, porque dice que lo demuestre. Aquí puede ser que salgan iguales, puede ser que no. Bueno, fíjense que aquí no nos dan las afirmaciones que tenemos que investigar como aquí, pero nos dicen cuáles son. Dice, la negación de la disjunción de dos afirmaciones es equivalente a la conjunción de sus negaciones. Bueno, no es tan malo esto, mire. Aquí, ¿qué usted tenía? La negación de la conjunción de dos afirmaciones. Y aquí usted tenía la disjunción de la negación de ambas afirmaciones. Pues aquí es al revés. Le dice la negación de la disjunción. Así es que en vez de ser la negación de la conjunción es algo parecido, pero con aquí teniendo la disjunción, que es, recuerde, la cosa que parece una V, ¿verdad? Derechita tal como es. Aquí era la conjunción, que es como la V, lo que parece la V virada al revés, ¿verdad? Pero aquí nos dicen la negación de la disjunción. Así es que las afirmaciones que estamos investigando vamos a terminar esto aquí. Estamos investigando son, primero, repetimos, la negación de la disjunción de dos afirmaciones. Vamos a llamarla PQ, ¿no? PQ. Es más, le voy a decir una cosa. Vamos a llamarla X y Y, ¿ok? No tiene que ser PQ. Recuerde que son variables, puede ser cualquier letra, ¿verdad? Siempre y cuando la escribamos, cuando esté en un libro, tienen que estar itálicas, ¿ok? Y la otra que tenemos es la conjunción. Así que ahora no es la disjunción, la conjunción. O sea, esta cosa, ¿de qué cosa? De sus negaciones, de la negación de esta con la negación de esta otra, ¿ok? ¿Sí? Bien. Así que tenemos que hacer una tabla también, donde en algún momento pongamos en una columna esto y en otra columna esto, y entonces comparamos esas dos columnas a ver si tienen los mismos valores de verdad. Que puede ser que sean iguales, porque no me dice que lo demuestre que es así, pero puede ser que no sean los mismos, y entonces en ese caso usted diría no son equivalentes, y claro, si saben que son iguales en los casos correspondientes, sí son equivalentes. Lo tenemos que determinar, ¿se fija? Muy bien, pues vamos a ver. Son estas dos afirmaciones. ¿Cuántas afirmaciones hay envueltas ahí? ¿Cuántas variables usted ve? Dos. ¿Cuáles? La X y la Y. Pues empezamos preparando la tabla con dos columnas encabezadas por esas dos variables, la X y la Y. La X aquí y la Y aquí, ¿ok? Bien. Y ya sabemos que cuando tengamos dos afirmaciones envueltas en una afirmación van a haber cuatro posibilidades, que lo llamamos casos. El caso número 1, el caso número 2, el caso número 3 y el caso número 4. Y sabemos ya también que el primer caso es que las dos sean ciertas. Cierta y cierta. La X y la Y, que ahora son las variables que estoy usando, son ciertas. En el caso 2, la primera es cierta y la segunda es falsa. En el caso 3, la primera es falsa y la segunda es cierta. Y en el caso 4, ambas son falsas. ¿Ok? Bien. Pues vamos a ver. ¿Cuál es la primera que tenemos que investigar? La negación de la disjunción. Bueno, pues antes de poder buscar los valores de la negación de la disjunción, tengo que ver cuáles son los valores de la disjunción para entonces determinar los de la negación, ¿verdad? Así que en la siguiente columna ponemos los valores de verdad de la disjunción de X con Y. X disjunción con Y. Y ya que tenemos eso, mire, ya que tenemos eso, entonces buscamos su negación. La negación de eso, ¿verdad? De la disjunción de X con Y. Luego, tenemos que buscar la conjunción de estas dos cosas, pero ninguna de esas dos las tengo aquí, ¿verdad? Tengo la X y la tengo la Y, pero no tengo la negación de X ni la negación de Y. Pues entonces, antes de poder buscar la conjunción de ellas dos, tengo que tener ellas dos. La negación de X, y tengo que tener también la negación de Y. Y una vez tengamos eso, entonces finalmente podemos buscar la conjunción de ellas dos, ¿verdad? La conjunción de la negación de X que la tengo aquí con la negación de Y, ¿okay? Y ahí tenemos todas las columnas que necesitamos. Bueno, pues vamos a empezar a llenarlas. Tenemos que buscar aquí los valores de verdad de la disjunción de X con Y. ¿Cuándo es que la disjunción de dos afirmaciones es cierta? Cuando por lo menos una de las dos afirmaciones es cierta. Pues vamos a ver. En el primer caso, la X y la Y son ciertas, pues por lo menos una de las dos es cierta, porque de hecho las dos son ciertas, ¿verdad? Así es que la conjunción de esas dos, de esas dos va a ser cierta. Aquí nada más una es cierta, pues la disjunción va a ser cierta. Aquí nada más una es cierta, pues la disjunción va a ser cierta. Aquí ninguna es cierta, pues la disjunción va a ser falsa, ¿ok?
Bien, ahora tenemos que buscar la negación de esa disjunción de x con y. Así que serían los valores contrarios a los de la disjunción de x con y. Si esta es cierta, esta disjunción es cierta en el primer caso, la negación será falsa. Si en el segundo caso esta disjunción es cierta, pues la negación será falsa. Si en el tercer caso esa disjunción es cierta, pues la negación de ella será falsa. Y en el cuarto caso, si la disjunción de esas dos afirmaciones es falsa, su negación será cierta. Pues esos son los valores de verdad de la negación de la conjunción de x con y. Ahora buscamos los valores de verdad de la negación de x. Pues nos fijamos en los de la x, porque aquí vamos a poner la negación de ella. Si esta x es cierta, su negación es falsa. Si esta x es cierta, su negación es falsa. Si esta x en el caso 3 es falsa, su negación es cierta. Y si esta x en el caso 4 es falsa, su negación es cierta. ¿Ok? Pues esos son los valores de verdad de la negación de la x. Ahora tenemos que buscar aquí los valores de verdad de la negación de la y. Pues tenemos que buscar los valores de la y que están aquí en esta segunda columna, ¿verdad? Fíjense que ahí están los de la y. Pues tenemos que buscar la negación de ella, que serán los contrarios, los que tiene la y aquí. Si en el primer caso la y es cierta, su negación será falsa, lo contrario. Si en el segundo caso la y es falsa, su negación será cierta, lo contrario. Si en el tercer caso la y es cierta, su negación será falsa. Y en el caso 4, si la y es falsa, su negación será cierta. Muy bien, pues ya tenemos los valores de verdad de la negación de y, que lo tenemos aquí. Y ahora vamos a buscar la conjunción de esas dos afirmaciones, de la negación de x con la negación de y. Nos tenemos que fijar en estas dos, la negación de x y la negación de y. Y buscar la conjunción, ¿verdad? Los valores de verdad de la conjunción de ellas dos. ¿Cuándo es que una conjunción es cierta? Cuando las dos sean ciertas. Vamos a ver, en el primer caso, las dos, la negación de x y la negación de y, ¿son ciertas? No, pues ahí esa conjunción es falsa. En el segundo caso, la negación de x y la negación de y, ¿son ciertas las dos? No, pues entonces la conjunción sería falsa, porque para que sea cierta la conjunción, las dos tienen que ser ciertas. Aquí igualmente, las dos no son ciertas, pues entonces va a ser falsa la conjunción. Aquí las dos son ciertas, pues la conjunción de ellas dos será cierta, porque la conjunción de dos afirmaciones, como en ese caso de la negación de x con la negación de y, es cierta cuando las dos sean ciertas, ¿ok? Bueno, pues vamos a ver, nos tenemos que fijar en qué columnas. La de la negación de la disjunción, que está aquí, vamos a ver esta, ¿verdad? Y tenemos que ver también la conjunción de las negaciones, que es precisamente la última, la conjunción de las negaciones. Vamos a ver si tienen los mismos valores de verdad en los casos correspondientes. En el primer caso, falso y falso, fantástico. En el segundo caso, falso y falso, fantástico. En el tercer caso, falso y falso, fantástico. Y en el cuarto caso, cierto y cierto, fantástico. Tienen los mismos valores de verdad en los cuatro casos correspondientes. Así es que, por lo tanto, fijándonos en los valores marcados, y hagan esta marca, ¿verdad? Para yo saber que, para que usted se dé cuenta que usted fijó en eso, concluimos que ambas afirmaciones son equivalentes. ¿Ok? Bien. Pues ahí tenemos esos cuatro ejemplos, ¿verdad? De cómo usted decide si una afirmación es una tautología y cómo usted determina, ¿verdad?, si son equivalentes dos afirmaciones. Y fíjese que entonces para usted hay dos tipos de problemas. Les repetimos, uno que dice demuestre, ya usted sabe que eso va a ser así. Demuestre que son equivalentes. Ya usted sabe que tienen que ser equivalentes, pues tiene que se lo demuestre, que lo verifique, que lo verifique, exacto, que lo demuestre. Cuando dice otro tipo que dice determine, usted no sabe de antemano si van a ser equivalentes o no. Puede ser que sean equivalentes, como resultó en este caso. Puede ser que no sean equivalentes, pero usted tiene que determinarlo, ¿ves? No demostrarlo. Muy bien, pues con eso hemos visto ya las primeras tres afirmaciones compuestas, más hemos hablado de la negación de afirmaciones, ¿verdad? Cómo negarlas, cómo determinar sus valores de verdad. Bien, pues vamos a ver entonces otro tipo de afirmación compuesta. Fíjese, imagínese que usted vive a cierta distancia de su universidad, ¿okay? Y usted todos los días coge, se levanta, toma un carro, que no es de su propiedad, un carro público. Usted se monta en ese carro y ese carro, o en una guagua o autobús, usted se monta y la llevan hasta la estación del tren. Usted toma el tren
va hasta la universidad, que hay una parada cerca de la universidad, se va a su universidad, coge sus clases. Cuando termina por la tarde o al mediodía, a la hora que termina de coger sus clases, sale otra vez, coge su tren, llega al sitio donde estaban los carros públicos o las guaguas o los autobuses, toma ese carro público o esa guagua o ese autobús, se monta y lo dejan en su casa. ¿Okay? Bueno, pero imagínense que un día amanece lloviendo torrencialmente y está nublado por todos lados. Y usted se prepara y sale. Y da la casualidad que su papá también trabaja, no cerca de la universidad, pero puede desviarse un momentito y dejarlo usted en la universidad. Y dice, mira, vente, no te preocupes, no te voy a poner ese carro ahora, yo ahora voy saliendo, te vente, yo me desvío un momentito y te dejo en la universidad. Ay, qué bueno. Y usted se monta con su papá en su carro y vienen felices hablando, oyendo radio, discutiendo, lo que sea, y lo dejan en la universidad. La cuestión es que cuando usted lo deja en su universidad, está lloviendo todavía más fuerte y se ve todavía más nublado. Y su papá le dice, oye, te voy a decir una cosa, ¿a qué hora tú sales? Y él dice, pues mira, salgo a las 2 de la tarde. Pues mira, te voy a decir una cosa. Si a las 2 de la tarde está así de malo, ¿ok? Yo voy a pedir permiso en el trabajo y me voy a ir y te vengo a recoger en el carro para que nos vayamos juntos otra vez y tú no tengas que estar cogiendo trenes y guaguas o carros o autobuses, ¿verdad? Así que ya lo sabes. Si está lloviendo, te vengo a buscar en el carro. Bien. Esto es lo que dice su papá. A ver, considere la afirmación siguiente. Si está lloviendo, entonces te vengo a buscar en el carro. ¿Okay? Pues yo digo que esa es una afirmación compuesta también. Que fíjese que no es una conjunción, porque no dice y tal cosa y tal cosa. No es una disjunción, porque no dice tal cosa o tal cosa. No es una disjunción exclusiva, porque no dice tal cosa o tal cosa, pero no ambas, o tal cosa, pero no las dos, o no dice o tal cosa o tal cosa. Así que no es ninguna de esas tres afirmaciones compuestas que hemos estudiado. ¿Cómo yo sé que es compuesta? Porque mire, tiene dos afirmaciones. ¿Cuál es la primera afirmación? Está lloviendo. ¿Verdad que sí que eso es una afirmación? Te puede decir si es cierto o falso. Si está lloviendo es cierto, si no está lloviendo es falso. Y la otra es te vengo a buscar en el carro, ¿verdad? Te vengo a buscar en el carro. Si lo vienen a buscar en el carro, es cierto. Si no lo vienen a buscar en el carro, es falso. ¿Okay? Bien, pues tenemos dos afirmaciones. ¿Okay? Y fíjese que la conexión o el conector es esta. Sí, entonces. O sea, estas dos palabras, que no las incluí como parte de las afirmaciones, en esa afirmación compuesta, esa frase, sí, tal cosa, entonces, tal cosa, es la conexión en esa afirmación compuesta. Dicho sea de paso, esa afirmación, si tal cosa, entonces tal cosa, se puede expresar así. Hay otra forma de expresar ese tipo de afirmación que ya mismo la vamos a definir. ¿Okay? La afirmación anterior, la afirmación compuesta anterior, esa que dice, si está lloviendo, entonces te vengo a buscar en el caso, se puede expresar así. En la forma siguiente. Te vengo a buscar en el carro si está lloviendo. Fíjense que en esa otra forma de expresar esto mismo, el conector es la palabrita sí, ¿verdad? No aparece el entonces. O sea, si usted pone sí primero una afirmación, entonces tiene que poner entonces y la otra afirmación.
Si no quiere usar el entonces, ¿verdad? Pues puedes escribir la primera afirmación, la segunda afirmación primero. Sí, entonces la primera afirmación. ¿Ok? Bien, así es que esa sería otra forma en que usted puede expresar esa afirmación compuesta. Bueno, pues como ya terminamos el tiempo, ¿verdad? En la segunda parte de esta lección, pues le voy a definir cómo se llama ese tipo de afirmación compuesta. Nos vemos entonces.